Muy buenas. En 2019, la historia de las letras asturianas dio una sorpresa bien interesante. Apareció la obra de una autora que no conocíamos, Matilde de Soignies, una escritora del siglo XIX, de aquí, de Avilés. La Academia de la Lengua Asturiana asoleyó aquel mecanografiado que teníamos nun volumen y poco después tuve la suerte de atopar ese mismo volumen, lo que nos lleva a saber que Matilde de Soignies llegó a imprenta en vida, en 1890, y por lo tanto conviértese en una autora en ta de más importancia. Por eso, güey, y con el encargo de la Estalla de la Lengua del Concello de Avilés, estoy aquí para conocer mucho más de la su obra y de la su figura. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. José Ramón, ando por aquí por Avilés, intentando conocer un poco más de la historia de Matilde de Soignies. ¿Qué importancia tiene atopar una figura como esta? Y una importancia muy grande, ¿eh? O sea, la primera, el fecho mesmo de atopala, es decir, atopar una escritora nueva en asturiano realmente tiene una importancia, digamos, per se, porque viene a demostrar que la literatura asturiana tuvo siempre tradicionalmente tapecía, oculta, Claro. y con todos los elementos en contra, y el hecho de que una persona tan importante como Matilde de Soignies tuviera oculta, escribía en asturiano y aparece ahora, danos la esperanza de que aparezcan muchas más como ella. Una mujer tan especial como Matilde de Soignies, que escribe, que llega a publicar un libro, de una buena familia, aquí en Avilés. ¿Cómo es posible que sepamos tan poco de ella? Y una de las cosas que quiero entregar a una de las sus descendientes, Mercedes de Soignies, que lleva tiempo investigando sobre la su figura y sobre la de otras personas de la su familia. Una familia, como os digo, muy interesante. Buenas, Mercedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí Yo, y de qué estar bien. contigo, además. Bueno, Mercedes, díjeme, Moncho, que tú es la que mejor me puedes hablar, y estoy segura de que sí, de la obra de Matilde de Soignies, porque es la bisnieta de esta gran autora, la descubrimos. Ella es realmente tía... Tía, o sea, sobrina bisnieta, y es exactamente. Exactamente. Sí, ella es hermana, digamos, de mi bisabuelo. ¿Y cómo descubriste? Porque tú ya es la descubridora de la obra de ella. Bueno, sí, pero realmente fue totalmente fortuito. Yo realmente lo que estaba buscando era documentación sobre Adolfo, del que desconocíamos todos, porque Adolfo y el padre de ella. es el padre de Matilde. Pero bueno, aunque pueda resultar y resulta chocante, pues ¿Sí? porque el apellido de Soignies bueno, no es común, porque venimos de Bélgica. Bueno, pues hasta ahora nadie nos habíamos preocupado de nada. De mirar a ver de dónde venía aquello. De hecho, yo recuerdo de ser cría y en el colegio, y tal, cuando te llegaban al apellido te decían, ¿es francés? Y yo decía, sí. Y luego volví a casa y digo, ¿era francés? ¿No? Y mi padre, según le pillases, decía sí, o decía, no, hija, belga, los belgas y los franceses, pues igual no lo comparten así y tal. Habíamos pasado de ellos olímpicamente. Sabíamos que habían venido a la mina, pero era algo todo muy vago. Entonces, buscando documentación, bueno, porque, no sé, porque coincidió que de repente digo, vamos a buscar cosas, buscando documentación con otros miembros de la familia, porque yo también recordaba que la rama de los Soignies está en Salinas, ¿Sí? Su padre, que ya falleció, pero yo me acuerdo de hace años, de encontrármelo por la calle y siempre me decía, Mercedes, tienes que escribir de la familia. Mi hermano y yo nos hemos jubilado, estamos recuperando documentos, hay mucha información, pasa por casa y lo vemos. Nunca pasa, o sea, cuando pasé, él ya no estaba. Entonces, bueno, yo recordando esas conversaciones, llamo a su hijo, se lo digo, me dice,
tenemos nada. Y dice que sí, tenéis algo, porque pasaba esto. Y me dice, pues mira, cuando murió mi padre, todo lo metimos en el garaje y ahí está. Y ahí estaba. Y ahí está. Entonces ellos sacaban cajas, me llamaban, yo llegaba, nos poníamos los tres delante de la mesa a comer, a ver qué pasa. ¿Qué pasaría ahí? Salía. Y en una de esas carpetillas aparece pues un libro en papel de estraza, bueno, tú lo has visto, Sí. además, de Matilde. Pero era como que había salido en el periódico, que se había publicado en el periódico, en el diario de Avilés, ponía la persona que lo había transcrito a máquina y nada más. Entonces, bueno, después de publicar el libro de Adolfo, yo me metí en el archivo a ver lo que había de Sí. los periódicos, no encontraba nada, no encontré ningún escrito. Sí, es verdad que faltan Muchos periódicos, claro. un montón. Incluso hay un par de años que no hay nada, o sea, Claro. que podría haber sido eso. Y fue así como de repente descubrimos que Matilde escribía en asturiano. Y teníamos una nueva escritora en asturiano del siglo XIX, que hay poquísimas, con lo cual Claro. es una novedad interesantísima. Primero estaremos hablando solo de un manuscrito, entonces puedes pensar de una mujer que escribió en casa, que guardó ese manuscrito, pero que apareciera después un libro que se llegó a publicar, que llegó a tener una tirada de imprenta. Sí. Eso significa que podemos tener todavía muchas cosas por ahí de la propia autora y de otros autores, ¿no? Sí, efectivamente, porque lo que la parienta, la sobrina nieta topó, sí, fue un manuscrito mecanografiado y que dice que se publicó eso en el diario de Avilés. Pero bueno, podía ser efectivamente simplemente colaboraciones con el periódico. Pero el hecho de que aparezca publicado, que no teníamos constancia de esa publicación del libro en 1890, sí, pues efectivamente, danos pie a pensar de que debía de ser más importante y por lo tanto conocida tanto aquí como en América. No hay que escaecer que en esa época el dinero y demás venía de América. Estamos hablando de La Habana, la otra Asturias, sí, digamos, en el siglo XIX. Y luego ahí entré yo en acción de repente. Como la estrella. No, la estrella tú. No, la estrella, pero yo, gracias a ese descubrimiento inicial, descubrí que llegó a publicar en libro. Y va a ser la primera vez que lo veas. Lo veo. Sé que es emocionante para ti, ¿no? Porque son más de 150 años que volvéis a toparos. Madre, es que estoy Matilde y Mercedes, que vos... Que me muero de la emoción, mira, por favor. Y es muy interesante, pero cambia un poco la perspectiva, ¿no? De ser una mujer que a lo mejor publicó en el periódico, que tenía unos manuscritos en casa, a ser una mujer que llegó a tener el impulso de publicarlo en libro, que no era nada fácil para un hombre, pues para una mujer era una cosa inimaginable. Sí, impensable. Realmente ella, por lo poco que se saca pues de cartas, de ella, de momento yo solo tengo una firmada por ella, pero de su hermana sí, de ella es una mujer... Bueno, de ser una familia especial, claro, y fruto de unos padres bastante peculiares salieron, claro, ellas, porque ellos fue otra historia, sí, ¿eh? Tú preparaste la edición de ese manuscrito. ¿Qué atopamos en la obra de este Ecos de mi aldea? ¿Qué atopamos? Vamos a ver, yo creo que atopamos la visión, varias cosas, ¿no? Pero por empezar, yo creo que la más importante, una visión femenina nueva, una visión femenina nueva. Hay que partir de que aquí Matilde de Soignies ciñese a lo que eran los esquemas de la literatura asturiana a finales del siglo XIX. Sí. Quiero decir que mantiense en una posición diglósica. Cuando digo diglósica quiero decir con preferencia para el castellano, de manera tal que cuando aquí tiene que contar algo, hay narraciones, emplea, sí, el castellano y reserva el asturiano solo para los diálogos. Y concretamente para los personajes que tienen determinado perfil. Exactamente. De hecho, el indiano, cuando marcha Manín, fala en asturiano, pero cuando vuelve rico años después, ya llega Don Manuel... Ya tiene prestigio, claro. Y ya fala castellano. Es decir, ella caltiense en ese marco diglósico y caltiense también dentro de lo que estaba reservado como temes para el asturiano, es decir, los tres temes que plantea aquí, y fundamentalmente los dos que marcó Cabeda y Navalla, es decir, la romería y la fiesta, y el cortejo. Y después el tan corriente a finales del siglo XIX como ya el de la emigración. Por lo tanto, ella mantiene en el mismo marco, pero da una visión nueva, ya digo, sí, femenina muy, muy interesante.
Y ella debe ser muy buena además, porque se ve en varias cartas y en cómo se comportó luego la gente, por ejemplo en la Real Compañía. Sí. Cuando Adolfo muere, a ella le van a dar una pensión cuando realmente hacía casi 40 años que ya no trabajaba en las Asturianas, pero bueno, la van a ayudar. Estaba, bueno, yo creo que sí, que todos hablan de que era una mujer muy buena. Claro, y una mujer, esta Matilde de Soigny, es soltera, y independiente, luchadora, y entonces ella está viendo, sobre todo en la tercera parte, en el tema del cortejo, ve una visión muy distinta del tema del cortejo, una visión distinta. Entonces, de una manera, por ejemplo, plantea ahí al mozo que ella ya es independiente. Ella no admite cadenas, dice ella. Eso ya es revolucionario, ¿no? En ese momento. En ese momento, diríamos que parte ahí, en la literatura asturiana, parte ahí esa visión, ¿no? Mercedes, ¿tú piensas que llegaremos a topar más obra de Matilde? No lo sé, es que realmente desaparecieron tantas cosas, porque luego también, fíjate, no hace mucho además, hablando con otra rama, primos lejanos, hay como digamos 3 ramas, ¿no? La de Salinas, la de Luanco y nosotros. Y porque con los descendientes de Luanco que vinieron a buscar el libro y tal, y me decía, bueno, pues una de ellas, una prima lejana, ¿no? Me decía, yo recuerdo hace muchos años cuando mi tía, la hermana de mi padre, repartió los documentos que le habían llegado a ella. Ella en unas cajas, dice, y a mí me dio una caja. Me dijo, bueno, toma, pues esto, dice, yo realmente no sé, eran papeles y cosas, ¿no? Sí sé que pesaba un montón aquella caja. Pesaba tanto, ella tenía que coger el autobús, irse al banco, entonces pesaba tanto, que ella se la llevó a otro primo, también de la familia, que trabajaba donde el puerto, y le dijo, oye, te puedo dejar esta caja, que sí, que yo no puedo ir en el autobús con esto que pesaba un montón. Ahí se lo dejó y nunca más se supo. Tenemos ya comprobado la relación que hay entre Enriqueta González Rubín y Josefa Sobellanos. En el viaje del tío Pachu aparecen referencias continuas a la literatura de Josefa Sobellanos. Quiero decir que Enriqueta González Rubín conoce a Josefa Sobellanos, tiene ido a Josefa Sobellanos y de alguna manera influye sobre ella. Bueno, pues yo creo también que Enriqueta González Rubín influye sobre Matilde de Soigny. Hay una cadena, ¿no? Hay una cadena en este caso femenina, también se da en la parte masculina, podemos seguir la misma cuestión, pero en la parte femenina hay una cadena, ¿no? Porque yo quiero creer que en 1865 está publicando Enriqueta González Rubín los artículos de ella en El Faro de Asturias, y a la familia de Matilde de Soigny, en esa época tiene ella 15 años, una de las familias más importantes de esta villa de Avilés, tanto por parte de Pa, ingeniero belga, como por parte de Ma, pues, Alas Pumariño, una de las familias más ricas y más importantes aquí en la villa, tenían que llegar y recibir el Faro Asturiano, el periódico católico, conservador, el periódico más importante de Asturias, seguro que llegaba a casa. Entonces ella tenía que llegar. Matilde vivía muy cerca de aquí, ¿no? Sí, en esta calle, realmente no sé el número, no aparece el número, pero sí aparece detallado con qué lindaba. Entonces, en un momento dado, yo creo que sí se podría saber a qué altura está la casa. Por el dibujo, y bueno, y así quiero decir, sin ningún fundamento, pero yo creo que es en la calle de la Estación, pero hacia abajo, creo. Te digo porque ellos le dibuja, aparece un dibujo, y la calle de adelante, que era como se llamaba, la ponen a la izquierda y la casa a la derecha. Entonces, bueno, podría ser. Pero bueno, en cualquier caso es esta calle. Esta era la calle de adelante, esta era la de en medio y esta era la de atrás. Entonces podríamos... Miramos un poco el libro, luego podemos ir tú y yo a mirar un poquitín por allí, ¿vale? Sí. Madre, o sea, aquí tiene... Sí, este es como el manuscrito mecanografiado. Investigar sobre la vida y la obra de Matilde de Soigny dáme a pensar de elles cosas. La primera, lo mucho que nos queda por saber de ella. En tant no conocemos la so cara,
estamos buscando esa semilla perdida. De xuro que todavía queda mucha obra por conocer nos periódicos que desaparecieron, y esto pasa con muchas de las partes de la historia de la lengua asturiana y de la literatura asturiana, ya que acaben apareciendo nun somerau, nunha caixa, nunha biblioteca perdida. Ya sabéis, buscáis en ese archivo familiar que de xuro que algún autor nuevo aparece de algún poema perdido, y seguiremos conociendo más de la historia de Asturias y de la historia de la lengua asturiana.